En la temporada pasada descubrimos historias que inspiran. Como usted bien lo dijo. Compartimos momentos que nos hicieron reír. Pero esto apenas es el comienzo. Fue inmersión, porque a mí siempre me ha gustado. En esta nueva temporada llegan más voces, más aprendizajes y más sorpresas. Bienvenidos al episodio número 9 de la segunda temporada en Desde Cero Podcast. Soy Carol Contreras y hoy tengo un invitadazo. Hablaremos de lo que nadie cuenta del marketing. Tengo de invitado a un empresario, estratega, es experto en muchas cosas, y ha pasado de diversidad de empresas a otras y a manejar muchísimas a través del marketing. Él es un hombre a quien admiro y respeto mucho. Y tiene un lema muy poderoso que, es más, lo anoté porque dije, esto me gusta. Toda inversión conlleva un retorno. Así que bienvenido, Pedro Pablo, ¿cómo está? No, hola, Carol. Gracias, muy bien, contento de estar aquí. La verdad es que, pues miraba los podcasts y dije, ¿yo será que me va a invitar algún día? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Ay, de rogarse eso. No, ya me había dicho. Sí, me acuerdo que había ahí una invitación y que se había cruzado. La verdad es que es un gusto. Creo que me encanta compartir, me encanta que la gente pueda ver un poquito más allá de lo que puede ver. Siempre he dicho que no importa de dónde vengamos ni en dónde estemos, importa a dónde queremos llevar. Y vamos a ver a dónde nos lleva este podcast el día de hoy. Totalmente de acuerdo. ¿Recuerda en qué momento dijo, sí me quiero dedicar a esto? Sí, claro. Fue en mayo de 2005. Venía de trabajar para una empresa transnacional que para mí era como la mejor empresa del mundo. Me había costado llegar ahí a esa farmacéutica, me había esforzado mucho. Curiosamente, la farmacéutica no contrataba solo por currículum, sino que las referencias eran muy importantes. Claro. Y tomé esa decisión de renunciar para montar el proyecto CNP. Y 5 de junio de 2005 empezamos CNP. Y creo que han sido 20 años espectaculares. Como todo, con sus altos, con sus bajos, con sus pandemias. Hemos tenido nuestras propias pandemias, digo yo, dentro sí, de... Claro. Pero fue ese día que tomé la decisión. La situación es que no fue fácil y todavía recuerdo los primeros 3 años que fueron los más duros, los rezagos de decidir dejar una empresa. Pero tengo muy bien grabado algo que me dijo alguien muy especial para mí, un mentor que tengo en la parte espiritual. Yo llegué con él a contarle mi idea y a decirle que iba a renunciar. Y él me dijo, la farmacéutica te da seguridad económica y te va muy bien, pero es dueña de tu tiempo. Cuando renuncies, vas a recuperar tu tiempo, pero vas a perder la seguridad económica. Si logras recuperar la seguridad económica ya con tu empresa, la ventaja es que vas a ser dueño de tu tiempo. Y entonces por eso puedo estar aquí hoy grabando un podcast tranquilo, sin mucho estrés. Eso parece. Hay alguien allá que están haciendo el trabajo y que están... ¿Y cómo ese cambio de ser visitador médico o de estar en una parte de farmacéutica y llega el marketing? ¿Cómo decide? Ya me había involucrado en el tema farmacéutico, en mucho marketing, me había involucrado con ellos, ya trabajaba el tema de marketing. Curiosamente me hubiera encantado estudiar marketing, pero no, estudié administración de empresas. No había esa carrera y no tenía los recursos para hacerlo. Claro. A diferencia de que la UCI me costó bastante, fueron muchos años, no es de las cosas que me siento muy orgulloso, pero venía de trabajar, pues, de hacer el desarrollo que tenía que hacer y vi una necesidad aquí en la zona. Siempre que se hacían los planes de marketing y ya estaba involucrado en eso, veía que todas las agencias de Guatemala pensaban como capitalinos, pero no pensaban como nosotros. Y entonces todo lo que invertían en la zona no les funcionaba como yo lo veía. Entonces tenía yo esa visión de creer que se necesitaba una empresa que tropicalizara los mensajes, que entendiera y que pudiera irse desarrollando. No ha sido fácil, pero hemos ido aprendiendo estos 20 años. Bueno, al final es una carrera de aprendizaje la que tenemos con la vida y cuando decidimos emprender también, porque hay algo curioso que dijo,
Claro, en la farmacéutica tenía esta estabilidad, seguridad económica, claro, no tan dueño del tiempo como tal, pero creemos que cuando emprendemos vamos a tener esa libertad y no es cierto, eso es No, falso. al inicio, cada vez que yo le doy mentoría a alguien, llega conmigo y me dice, voy a renunciar porque quiero poner mi propia empresa, mi pregunta es, ¿por qué? Porque quiero trabajar menos y disfrutar más. Estás equivocado. Al inicio uno barre, trapea, hace la contabilidad, hace las facturas, Claro. todo lo que pueda pasar. Pero todo inicio hay que entenderlo. Y especialmente cuando uno viene de una generación, yo soy mi primer generación de empresarios. Mis papás no fueron empresarios, mis abuelos no fueron empresarios. Wow. Y no es de algo que también me sienta muy orgulloso, pero es la realidad. Hoy veo a mis hijos haciendo empresa y los veo como de una forma distinta. Ah, mira, ¿qué pensás de esto? Ya los tres son hombres casados y llegan conmigo con sus proyectos, me los comparten, les doy mi opinión, pero es tan distinto a como yo lo hice, porque pues no tenía ese respaldo detrás de Claro. entender y poderlo hacer. Pero creo que ha sido de las cosas que le agradezco a Dios. Y tal vez, Carol, algo que siempre digo es que el sinónimo de ser empresario y éxito y ser feliz no es lo mismo. Para mí no se necesita ser empresario para ser feliz, ni para ser exitoso. Totalmente. Creo que ser empresario es una vocación que hay que saberla llevar. Yo conozco mucha gente que por las deudas que tienen no duermen. Y cuando oigo a los empresarios hablar y conozco también cómo avanzo yo con la empresa, digo yo, estos dejarían sin dormir como 40 días pensando en lo que hay que hacer y hay que pagar. O por lo menos que ya vamos por febrero, entramos a marzo, sí, ya en junio hay que pagar bono 14, más de 100 empleados. Eso es entender que hay que proyectarse para eso. Pero es parte de la vida y creo que es parte de lo que hay que hacer y manejar. Lógicamente han sido 20 años. Del 2005 para acá. ¿Cómo puede ser del 2005 para acá 20 años? Creo que Pensaría que era menos, pero... ha sido pues un buen tiempo. Yo lo Claro. sentí que pasó muy rápido. Y creo que hoy con los nuevos proyectos, el plan es desarrollarlo en menos tiempo. Claro, porque ya va acompañado de la experiencia, ya hay un camino trazado, ya tenemos algunos pasos que seguir y errores a lo mejor que evitar, que al final son parte también de nuestro crecimiento. Cuando inicia esta parte del marketing, de la agencia, ¿qué campaña le quitó el sueño? Ah, no, pero no fue una, fueron muchas campañas. Yo tengo un par de recuerdos que son inolvidables, ¿va? En una nos deja una cooperativa de hilos hacer su nuevo logotipo. Y hicimos todo el montaje, era uno de los logotipos importantes. Y cuando llegamos al punto de lanzarlo, habíamos contratado el Quetzalteco con la página del centro. Y entonces muy emocionados vamos a comprar el Quetzalteco. Que si cuando vimos en el texto iba una falta de ortografía en la página de en medio. Que no nos vimos nosotros, que el cliente no vio y que el Quetzalteco tampoco vio. Y fue como... Ay, ya, pero en ese momento que lo compraron, ahí fue lo primero que... Al abrir la página, yo estaba esperando que pasara lo que pasó. ¿Qué pasó? Que sonara el teléfono y que me llamara el gerente que estaba igual, ¿va? En shock. Entonces, no pasó más que pensar qué hacer y el gerente se sentó y me dijo, quiero que resolvas esto. Y resolverlo fue volver a publicar otra página a los 8 días, diciéndoles, esperamos que les haya llamado la atención esa falta de ortografía, pero tenía un sentido de ser, y era que ustedes lo vieran y entendieran, y usamos algo en nuestra contra que sirvió muy interesante para después. Y de ahí, la falta de ortografía la logramos volver una campaña. Hay cosas en la vida que no se ven así. Y entonces era como entender detrás de lo que pasaba, ¿va? Hay campañas que nos han quitado. Cuando Banco de Antigua nos da la oportunidad de hacer su campaña a nivel regional, fue importante para nosotros.
Hoy pues ya trabajar con los bancos grandes ya es como parte de hacerlo, pero esos inicios le marcan a uno momentos diferentes, Claro. un logotipo de comida rápida, de pollo que nos dejaron hacer y de Guate nos dieron la posibilidad de poderlo diseñar. Creo que hay cosas que son icónicas como dentro de... Y hay un documental que hicimos por estos 20 años y cuando yo lo miraba, recordaba cada momento de esos. Lo que comenzó como un cliché porque la agencia comenzó en el garage de mi casa. ¿En serio? Sí, ahí comenzamos trabajando. Ahí éramos 3 personas, de ahí subimos a 5 y de ahí se fue desarrollando. Y algo que creo que ha sido como muy interesante y fue diversificarnos, ¿va? Hoy pues CNP son 7 empresas que facturan por separado las 7, la de los camiones Vaya, y que estoy muy contento porque tenemos una campaña en El Salvador, ahorita andan 2 camiones, un camión LED y uno Vaya en El Salvador, y creo que no regresan porque ya las marcas están pidiendo que el camión LED se quede allá. Entonces, abrir nuevos mercados me encanta, que es parte de lo que, con la parte creativa y estamos haciendo. Y es parte de una visión también al final, porque si regresamos a este cliché, que la empresa inicia, la oficina inicia en un garage de casa, porque no tengo un local, porque no tengo un lugar, pero hay una visión detrás de ello que era no quedarse ahí. Y tras varios años de trabajo, de esfuerzo, hay un gran resultado donde ahora, como usted dice, están ya ubicándose en áreas del extranjero que permiten hacer una diferencia en cuanto a esa evolución de la empresa. Y ese sueño que empezó ahí, pero estaba con la visión que no quedaría ahí, sino que sería algo más grande. Hay 2 partes de esa parte del garage que yo guardo y el día del documental yo la recordaba porque conseguimos un teléfono que tenía un botoncito con música, ¿va? Pero la que era mi secretaria se sentaba enfrente de mí porque no teníamos escritorio para ella. Entonces sonaba el teléfono, ella lo levantaba, ponía el botoncito y decía, ahorita le comunicó el gerente. Y lo único que hacía era pasarme el teléfono enfrente. Y yo siempre le decía a los muchachos que somos una gran empresa en un local chiquito. Era parte de eso, de entender qué era lo que iba a pasar y a dónde queríamos proyectarnos para poderlo hacer. Y que creo que tuve la bendición de rodearme de gente bien importante dentro del equipo. Hoy tengo gente que tiene entre 15 y 16 años de estar con nosotros, 17 años de trabajar. Claro, que han ido creciendo junto con la empresa y con esa visión que usted ha tenido. ¿Cuál ha sido el error más caro que puede recordar en este momento? No es uno, creo yo que han sido varios. Y más caro, tal vez económicamente, pero de aprendizaje mucho, ¿va? Había una empresa que veníamos trabajando 5 años con ellos y empezó a volverse el 80% de nuestra facturación. Estamos felices, crecimos, pero era el 80%, algo que nunca debe haber pasado, porque sobre ellos estamos. Vienen y lo compra una transnacional y en un septiembre me llaman para decirme que ya no iban a seguir trabajando con nosotros. Creo que en mi error como gerente nuevo yo no debía haber aceptado así porque había un contrato firmado. Tuve que haberles dicho, sí, claro, terminemos en diciembre para que me diera tiempo a buscar un nuevo cliente. Pero yo no lo hice así, dije, han sido muchos años, tal vez regresan. Y sí regresaron, pero muchos años después. Y se van y yo no despido a la gente. Y se vuelve una bola de nieve cada planilla. Y empezamos a prestar para la planilla. Y empezamos a prestar para la planilla. Y llegó un momento en el que nos estábamos ahogando. Luego las cosas cambiaron, las cosas nos enseñaron. Yo le llamo a eso nuestra primer pandemia. La sufrimos adentro. Y creo que nos enseñó mucho. Porque luego cuando ya vino la pandemia, lo primero que hicimos fue un plan de contingencia que nos ayudó bastante. El 27 de marzo de ese año de pandemia teníamos cancelados el 80% de los contratos. Las empresas lo primero que suspendieron fue mercado y publicidad. Entonces nos sentamos a pensar qué íbamos a hacer antes de que pasara y logramos. De las satisfacciones que yo creo que con mi equipo me siento muy feliz de decirlas y que tengo que sumar a mi familia porque también se sumó, es que no despedimos a nadie en pandemia. Sí pasaron cosas. Ese año solo les pagamos sus salarios, no logramos pagar bono 14 ni aguinaldo. Pero el siguiente año les pagamos bono 14 doble
Y el Wow. siguiente año les pagamos aguinaldo doble para poner al día lo que traíamos. Pero la Porque gente decidió después de quedarse pandemia también. nos empezó a ir muy bien. Hubo un efecto para nosotros eso. Y creo que es la consistencia de hacer equipo. ¿Va? ¿Qué pasa en esa situación donde, en el caso de esta empresa que formaba un 80% de sus ingresos y decide retirarse? ¿Qué pasa cuando llega a ese punto de, ¿qué hago? ¿Despido a todos? ¿Me quedo con ellos, pero cómo los voy a sostener? ¿Tengo fe de que sí va a venir otro cliente para poder solventar estos pagos? ¿Qué son todos esos pensamientos intrusivos que empiezan a llegar? Creo que cuando uno ya entiende cómo funciona eso, uno tiene muy claro cómo hacer su business plan, ¿va? Ese plan de negocios para cada empresa. Hoy no dejamos que pase en la agencia. Hoy, si una empresa nos empieza a facturar más, presionamos al equipo que tiene que dar más empresas. De hecho, hoy hay una empresa que facturamos bastante y la tenemos separada. ¿Por qué? Porque si esa empresa se va todo el equipo que estaba con esa empresa. No podemos ya, el equipo lo sabe, tenemos que cuidar a esa empresa, es una telefonía que cuidamos para saber que está dándonos ese empuje, entonces tratamos de trabajar para ellos, de poderlo hacer y de innovar. Aquí somos muy estrategas, de saber que estamos dando algo más. Creo que hemos aprendido eso, ese derecho de piso que todos llamamos para entenderlo. Pero creo que también se suma mucho el saber cómo voy a crecer y me voy a sumar de gente para poderlo hacer. Hoy tenemos un departamento de procesos que antes no existía. Tenemos un departamento de recursos humanos muy fuerte. La parte de gerencia administrativa sostiene lo financiero. Y creo que aquí viene una parte, Carol. Creo que el empresario local sufre y no crece porque no le gusta delegar ni compartir. Mucha gente se ha acercado y me dice, es que creo que es un error, vos deberías de administrar esta parte, vos deberías de ver esto y ganarías más plata. Sí, pero entonces no tendría visión para seguir avanzando y seguir innovando. Ya no Mejor me alcanza el tiempo tampoco. comparto con las demás personas, con mis gerentes eso, y crecemos. Creo que a veces el empresario local se vuelve chiquito y robusto, pero no pasa a la siguiente fase para hacerlo. Y un día entendí esto. ¿Dónde es el punto cuando dejamos de ser emprendedores y nos volvemos empresarios? ¿Y cuál es el punto? Cuando la empresa funciona sin que yo esté. En ese momento me vuelvo empresario. Totalmente. Cuando la Y el empresa hecho factura de, sin que yo esté. claro, y el poder aprender a delegar, como usted dice, que muchas veces por la falta de confianza en nuestro equipo de trabajo, no, es que si se lo dejo, no lo va a hacer de la misma manera que yo. Entonces, ¿cómo cultivamos esa confianza hacia el equipo de trabajo? Yo creo que más que confianza, creo que es un caminar juntos, ver los errores que cometen, tratar de ayudarlos para que no los vuelvan a cometer y que tengan claro el destino a donde vamos. Comercialmente, en el plan de negocios, rentabilidad, productividad, que tengan claro mis gerentes para dónde van. Hoy ya no es tan fácil, cuando eran 5 personas me sentaba en una mesa, hoy tengo que sentarme con una mesa de directores, el gerente general y la gerente administrativa son las cabezas principales de la empresa, pero abajo de ellos hay 12 gerentes para hacerlo. Sí, a veces hasta hay reclamos porque tenemos las oficinas en la Sofibodegas San Andrés. Ajá. Y son 6 Sofibodegas. Yo paso meses y no voy a las demás, ¿va? Sí, mira, ni siquiera venís a vernos. Abandonados. Pero es creer que lo están haciendo bien. En el ámbito del marketing y luego tanto empresas pequeñas, medianas, tienen como esta mentalidad que, ¿qué tanto puede funcionarme una campaña? Y hacia ahí va mi siguiente pregunta, que es lo que comúnmente algunos piensan, pero desde su experiencia, desde su trabajo, ¿qué es lo que hace que una campaña fracase? Que realmente no hacen marketing. Lo que hacen es creatividad, diseño, lo que al empresario se le ocurre en su mente. El marketing no relaciona diseño, el marketing no relaciona creatividad. El marketing es entender cuál es mi mercado objetivo y mi propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué me compran a mí y no a mi competencia?
Y siempre lo digo, mejor invirtámosla para que duela más. ¿Por qué le compran a la competencia? Claro. Y no me compran a mí? La propuesta de valor es mi esencia. Cuando conozco mi propuesta de valor, es muy fácil voltearme y ver cuál es mi mercado objetivo. Entonces ahora ya lo tengo claro, pero ahora lo tengo que clarificar demográficamente. ¿Qué voy a impactar? Socioeconómicamente, ¿cuál es el nicho de mercado al que voy? La gente viene y quiere mandar un post de Facebook a un grupo objetivo de 13 a 60 años. Eso es todo el mundo. Sí, luego, y ahí sale cada cosa, especialmente Pero en la publicidad pagada de redes sociales, es un caso totalmente. cuando ya focalizo y entiendo con marketing, no va a fallar lo que voy a anotar. Lo que puede haber es que tenga en el camino que hacer ajustes. Bueno, sí funcionó, sí era mi mercado objetivo, sí tuve un poco de feedback de ellos, este post me llevó a donde yo quería, porque cuando ya entiendo qué estoy haciendo, ahora sí pasemos a la parte de la comunicación. Y antes de pasar a la parte creativa, tengo que entender qué presupuesto voy a invertir para saber qué medios voy a usar. Y a veces el empresario sufre porque hay detalles tan insignificantes que no ven. Claro, las redes sociales no son de las empresas. Esas no fueron creadas para eso. Se fueron ajustando en el camino. Pero ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Hay una fecha ahí, un 21 de octubre, donde las 3 se cayeron. Y nadie le empezó a reclamar a los dueños de que por qué no las levantaban. No. Y la gente ni siquiera tiene una página web. La gente ni siquiera entiende que puede tener un e-commerce para vender por su página web y que eso sí es de ellos. Eso les da reputación digital. Totalmente. Entonces, el marketing es entender mi propuesta de valor y a qué mercado objetivo se lo voy a vender. Ya cuando lo entiendo, ahora sí pasemos a la parte gráfica de comunicación y luego a la creativa. El problema es que se van primero a la creativa. Nosotros hemos tenido clientes que dicen, mira, es que quiero mi post a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque lo quiero ver, ¿no? Si no es para vos. El post es para que llegue en el momento justo cuando la métrica me dice de que el mercado está conectado. Y curiosamente a veces eso es 6, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, cuando por edad, por género, por poder socioeconómico. Y luego la gente habla así, es que mi mercado objetivo es el mercado B, C, y cuando uno les pregunta eso, no lo entienden. Nosotros lo hacemos de una forma distinta, fue una filosofía de la agencia, pero yo siempre dije que el mercado A no compra en Guatemala, ni siquiera en Shela, no, ellos no compran aquí. El B sí, pero para mí el B es la gente que gana mucho más del sueldo mínimo. El C es el que gana el sueldo mínimo y el D, el que gana menos del sueldo mínimo. Entonces ubiquémonos, ¿qué mercado es el que quiero? ¿Qué voy a vender? Porque para todos hay un... Claro, para todos hay un mercado, siempre y cuando lo logremos segmentar y entender hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Qué pasaría si la publicidad de Mujeres Wow la sacara a todo Centroamérica? ¡Qué emocionante! Algún día. Tendría que hacer eventos en todo Centroamérica. Claro. Pero estoy seguro que con lo que me estaba contando, que está pasando, que ya no hay espacios, que usted dice, bueno, funcionó lo que quería llegar. Ahora hay que pensar en la siguiente fase. ¿Qué mercado hacerlo? Lo hemos hablado con el equipo de CNP Date. A mí no me gusta ese tema de estar poniendo más mesas y más mesas y más mesas. Ya no hay lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿A dónde nos mudamos? Hay que encontrar esa visión de entender qué vamos a hacer con eso para poderlo hacer, porque hay necesidad de las personas de seguir aprendiendo. Sí, y hay una situación, hablando de este tipo de eventos, que muchas veces por experimentar, por ejemplo, y a lo mejor no, el resultado no fue el mejor o no fue el que esperábamos, no llenó nuestras expectativas y ahí quedó el sueño. Y ya no se quiere retomar o ya no se quiere seguir, ya no se quiere hacer. Y a lo mejor simple y sencillamente fue que no logramos establecer una estrategia clara para poder obtener resultados distintos. Y cómo importa el realizar una investigación, el poder ampliar un poco la visión y poder entender que sí hay una necesidad en esta área de Occidente, porque yo resumo a esa parte que sí hay mucha necesidad de aprendizaje, de cosas nuevas. Las personas
bueno, en mi caso yo me enfoco un poco más al género femenino, pero... El mejor mercado, sí, es el nicho de mercado más importante, es el no que... es por nada, pero... es el nicho que genera mucho efectivo. Las mujeres son las que invierten, les gusta invertir en su aprendizaje, les gusta crear nuevas experiencias y nosotros tenemos un objetivo también que es poder generar también estas alianzas que hasta que no nos encontramos en un lugar, por ejemplo, cuando yo participé el año pasado en CNP, en esos momentos de receso es cuando uno conecta con otras personas donde encuentras que sí funcionaría una alianza a lo mejor para tu negocio o para las próximas ideas que tienes, porque yo creo que las personas que están en constante aprendizaje, y no me dejará mentir, son personas muy activas, que están, ya terminé esto, pero, o sea, pasó el CNP, pero ya estaba pensando en cuál va a ser el siguiente año, cuáles van a ser los temas, qué más viene en este momento para Pedro Pablo. Creo que de nuevo no es normal, pero no es para todas las personas, ¿verdad? Creo que todos son los que tienen ese tiempo. Curiosamente, después de muchos años, retomé el estudiar ahorita. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Ya me arrepentí, pero había que entrarle a esto. Recién recibí la matrícula de la maestría y ha sido como decir, creo que quiero seguir aprendiendo. Y fue un fenómeno que ya lo voy a contar cómo decidí hacerlo, pero pienso que mientras uno tenga esa visión y esa forma de hacerlo, como me dicen en la casa, no estás en paz. No, creo que no estás en paz. Yo, aparte de hacer el tema de los emprendimientos, aparte de hacer empresa, tengo proyectos personales, tengo un libro ya terminado. ¿En serio? Sí, ya está terminado el libro. Que ¿Es justo autobiográfico o...? No. El libro que terminé fue la charla que di en el CNP Day, yo la venía preparando, Inteligencia Empresarial. El libro está listo, están haciéndole la revisión de estilos. Y por el otro lado, estoy terminando Decisión más que Motivación. Que para mí en la vida las decisiones tienen más poder que la motivación. Totalmente. Creo que la motivación se pierde cuando en el camino la gente cree que porque me levanté ese día, decidido, motivado al mediodía, ya se me quitó la motivación. Y cuando me levanto decidido a algo, puedo tener gripe, puedo estar ronco, puedo estar sin hablar, ¿verdad, Carol? Que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces la pregunta de las personas es, ¿cómo enséñame esa fórmula? Es una decisión. Yo decidí eso un día. No vengo de una familia de empresarios, no ha sido fácil mi vida. He pasado etapas personales complicadas, no malas, pero complicadas, que he tenido que superar. Me casé muy joven. ¿A los cuántos años es joven? Muy joven. ¿Tantos? 17 y mi esposa 16 años. ¿Qué? No puede ser, eso era ilegal. Sí, mis papás firmaron así para que pudiera ser legal y ellos no querían que nos casáramos porque éramos muy jóvenes. Pero cuando me casé me decidí y dije, voy a demostrarles que sí podemos salir adelante. No ha sido fácil. Claro. No tuve juventud. Me la pasé con mis hijos. O sea, sí tuvo, pero no la disfrutó. No, sí la tuve, pero con mis hijos. Y hoy los ingratos se casaron y se fueron. Ay. Entonces era como el camino de la vida para poderlo hacer. Pero disfruté ese tiempo y logramos salir adelante. Platicábamos justo, este fin de semana veníamos de viaje con mi esposa, que fuimos a un concierto que nos ha pasado muy bien, de un artista que no es muy famoso, pero es espectacular. ¿Qué verdad? artista? Se llama Santiago Cruz. Ay, buenísimo. Y si te quedas esta noche. Y sí, ay, qué buenísimo. El concierto estuvo y en el teatro, impresionante. Entonces nos la pasamos muy bien, pero veníamos platicando un poquito eso del tiempo que hemos vivido. No ha sido fácil, hemos tenido nuestros altibajos, hemos tenido nuestros contratiempos y ahí seguimos luchando, porque para mí eso es el matrimonio, hay que seguir en un constante. Hacerlo no es fácil y no, como que no tiene uno claro el futuro. Va a decir, sí, es que creo que hay que vivirlo día con día. El día es el que nos va a llevar con ese punto y uno mismo construye su futuro, ¿va? De qué pueda pasar en el futuro. Una de las cosas que también me costó superar y que de nuevo muchos dicen, pero ¿qué fue difícil? No, la verdad es que
No es así, pero hubo un tiempo cuando hice empresa que me descuidé personalmente. Llegué a pesar 290 libras. ¿Qué? Era impresionante así. Y cuando me di cuenta estaba teniendo ya problemas. Y mi cardiólogo, que es un muy buen amigo, se sentó y me dijo, en menos de 3 años te voy a dejar algo para la presión, algo para los triglicéridos, algo para... Hoy, después de 12 años de que hablé con eso, porque tenía 40 cuando fue así, me siento muy contento de haber sido constante, de no fallar en el gimnasio. Me ha causado hasta problemas porque en la casa dice que qué hago metido en el gimnasio y me voy a ir a vivir al gimnasio porque son 3 horas las que voy todos los ¿En días. serio? Y si hago mi Wow. clase de pesas y de ahí hago spinning o corro. Pero es como meterle más años a lo que creo. Creo mucho en la longevidad, me cuido bastante, cuido mi sueño. Si tengo una noche de insomnio, yo cancelo todas mis reuniones y no voy a las reuniones. Si la alimentación trato de cuidarla y trato de que el estrés no me golpee tanto, que es lo más difícil. Sí, porque es una constante en la actualidad. Es fácil estresarnos por diferentes aspectos, no solo por el trabajo, sino por el entorno. Principalmente termina agobiándonos en muchos casos, pero poder llegar al punto de entenderlo, de aceptarlo, de trabajarlo, de diluirlo, creo que es parte de la clave también del aprendizaje y de la evolución que vamos teniendo. No, y creo que la longevidad es un tema a futuro. Tengo en mi mente un proyecto. Ni tan a futuro, desde ya. Creo que la gente Porque es que lo parte. empiece a pensar así. Sí. Yo le doy mucho seguimiento a eso y hay medicamentos que retrasan el tema de edad, que cuidan esa parte. Los suplementos, también tomo una cantidad de suplementos que en la casa también me dicen. Pero la decisión de cuidarse al final es por el hecho de llegar a un punto límite donde dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy priorizando solo el trabajo, estoy priorizando solo esto que quiero hacer, pero dentro de eso, que es parte de nuestros sueños, me estoy descuidando. ¿Cómo encontrar ese punto de decisión para hacer el cambio de beneficio? Si lo digo, no sé si me va a dar vergüenza o lo es. Usted haga cuenta que no nos están viendo, no nos Que está nadie nos está grabando, viendo. nadie nos está viendo en este momento. Me talla un pantalón de lona y tenía una talla 40 y no me quedaba. Tenía que pasar al 42. Y cuando pregunté no habían aquí 42. Y dije, hay un problema que ya no puedo resolver. Me voy de viaje de shopping. Encontré un buen amigo y me dio un consejo que yo se lo he dado a muchas personas. El gran problema cuando uno está así es que no puede venir y quererse aplicar a la dieta y el ejercicio. Es bien difícil. Él me puso un ejemplo, este es un amigo uruguayo que fue preparador físico, es fabuloso, me aconsejó bastante. Y me dijo, vos no puedes echarle a un carro menos gasolina y correrlo más. Entonces me decidí a hacer ejercicio, pasé con él 22 días, no podía levantar los brazos, pero en el día 23 se me quitaron los dolores. Y entendí, y hablo de que hacía 5 sentadillas, que saltaba cuerda, pero estaba haciendo funcional. Y decía yo, bueno, ya logré esto. Cuando logré correr mis primeros 5 kilómetros, yo lloré, Carol, porque era una satisfacción para mí. Claro. Cuando logré subir, he hecho la vuelta al lago y la he hecho a intermedios, novatos, intermedios y élite. Y logré hacer la élite, todo el lago, sin bajarme de la bicicleta, 6 horas 29. Wow. Y hay 14 kilómetros que para mí representan como la vida, porque cuando iba en el kilómetro 7 de San Lucas Tolimán para arriba, iba pensando que qué fregados hacía ahí. Nadie me estaba pagando, estaba loco, y que me iba a regresar porque el barco en el que podía montar mi bicicleta se podía ir, y dije, voy a la mitad, y dije, 1 kilómetro más, y 1 más. Cuando llegué al kilómetro 12, que sabía que me faltaban 2, mucha gente se empezó a bajar y no los conocía yo, pues eran los que íbamos pedaleando. Y empezaron a empujar porque pues ya uno puede empujar su bicicleta. Y entonces empezó una batalla más conmigo y yo prometí no bajarme la bicicleta, tenía que pedalear. Y Ay, pedalear no. y tengo que hacerlo. Pero cuando llegó el kilómetro 13, porque yo los iba midiendo en mi teléfono, me entró una adrenalina, me paré y descubrí que sí tenía fuerzas. Descubrí que estaba bien, descubrí que era una batalla con mi mente, no con mi cuerpo.
Wow. Ahora lo he ido entendiendo, así es la vida y creo que la vida representa eso. Todos los que queremos éxito, queremos que las cosas lleguen sin pasar esos 14 kilómetros, sin saber que hay un intermedio donde se va a sufrir. Cuando hice empresa, a los 3 años había perdido mi indemnización, había perdido mis ahorros, las deudas, un par de tarjetas. Yo colecciono tarjetas de viaje, de hoteles, pero también las de crédito. Y había 2 ahí que cuando las miro me acuerdo que me llamaban 3 veces por semana para alegarme que si no pagaba me iban a meter preso. Yo no sabía que eso no se podía hacer. Pero claro, pero mientras tanto lo martirizan a uno. Y cuando miraba cuánto era lo que debía hace 20 años, digo, hoy había que pasar ese proceso para entenderlo. Y saber que sí se puede lograr, pero es una decisión, es sentarme a hacer un plan, el plan me lleva a eso, y algo que yo siempre he dicho, si algo yo he tenido una bendición es de tener mentores. Creo que esa es una clave muy importante y Sí. que pocas personas se atreven a buscar. Y los mentores son esas personas que no tienen que ser más grandes que yo, hay gente menor de edad que yo que es mucho más experta. Y lo otro, cuando hablamos de delegar, aquí viene una palabra que al empresario no le gusta. A mí me gusta rodearme de mis gerentes, de gente más inteligente que yo, en lo que yo no soy tan inteligente. Sí, Porque al para final eso es buscar el los tengo complemento. ahí. Ellos son los expertos en eso. Aprendo para poder tener el mismo idioma. Tomo mi curso de finanzas para no financieros, así entiendo el cash flow, entiendo el punto de equilibrio, pero a veces el empresario ni siquiera sabe eso. Claro. Y queremos hacer empresa. Entonces, es parte de el poderlo hacer y lograrlo cada día. Y luego, pues ya innovar la estrategia, entender cómo desarrollarlo. Hoy estamos por lanzar 2 de los proyectos que venía incubando, hoy ya no son incubamentos. La parte inmobiliaria nos está yendo muy bien, pero estamos por lanzar la farmacéutica. Esfarma está a punto de sacar su primer producto a la luz. Wow. Ya está listo y van a ser 5 productos, entonces, pues emocionado con eso y otros emprendimientos que como que no tuvieron. Y otro montón de bebecitos ahí que están en incubadora porque al final es una persona que le gusta estar en constante movimiento y en constante aprendizaje y me imagino que llegan ideas a su mente y dice, es que las tengo que hacer porque si no se me van a olvidar, ¿cierto? O ¿y qué tal si pasa el tiempo y ya no puedo hacerlas? Y lidiar con el hubiera, yo soy una persona que no puede lidiar con el hubiera, yo necesito hacer las cosas. Claro, siempre estoy pensando que ojalá nos vaya bien porque soy una persona muy positiva, pero en el camino surgen situaciones que a veces nos mueven, pero nunca he sido de la idea de quedarme con ese pensamiento del hubiera, porque lo viví una vez y qué horrible es. Ay, y quiere que le diga algo tanto tiempo con eso, entonces. Que muy poca gente me pregunta, y lo estaba escribiendo en una portada del libro. ¿Cuántas empresas cree que al día de hoy he probado tener y han fracasado? Uf, no sé, 45. 20 empresas que no funcionaron. Pero esas me sirvieron para que las otras más o funcionen. menos las 12 que tenemos funcionen. Claro, y es que no es que, bueno, la frase de a prueba y error muchas veces así Claro. es como funciona. Es la mejor universidad de afuera, el poder entender y poder hacerlo. Exacto. Creo que a veces le tenemos miedo a movernos de nuestra zona de confort, le tenemos miedo al fracaso, cuando este es parte de un aprendizaje en la vida que permite que sigas avanzando y que puedas lograr aquellas cosas que te propones. Claro. Y muchas veces solo son una pieza en ese juego de rompecabezas que estamos armando, pero que si no lo pasamos no logramos llegar a un resultado o a un aprendizaje que estamos esperando. Yo tengo por acá 3 preguntas de cierre. Está súper interesante. Yo quisiera que me hablara más de los libros, pero para la próxima lo traemos ya cuando se decida lanzar. Ya cuando estén listos. Está bien, cuando lo tenga ya listo, venimos y así. Pero hay muchas situaciones. Y hay cosas también, a veces nos cuesta hablar sobre esas situaciones difíciles que todos pasamos, porque así lo mencionamos, es que pasé por una situación difícil. Pero ¿por qué no nos gusta ampliar ese detalle? ¿Por qué nos cuesta a veces poder expresar esas situaciones que hemos vivido que al final son parte de lo que somos el día de hoy? Somos parte de esas situaciones también. Así que agradezco muchísimo que nos contara tantas experiencias. La verdad es que creo que el ser humano, todos somos muy orgullosos. Claro. Y nos cuesta reconocer
cuando nos equivocamos o cuando necesitamos ayuda. Y ahí es donde los mentores juegan un papel importante. Los mentores, los amigos. Y sabe, Carol, que esto lo podríamos acuñar con algo que pasó estos días. Cuando usted me llama, me dice, Pedro Pablo, quiero un consejo. Auxilio. ¿Qué haría usted? Y yo traté de decirle qué haría yo. Y a veces nos cuesta como seres humanos decir, creo que puedo llamar a alguien más que me puede dar un consejo. Claro. Y que me puede decir, esto lo podrías hacer así. Esto lo podrías. El ser humano a veces dice, no, es que lo tengo que resolver yo. Cuando yo he tenido chicos, hoy tengo varios que han sido fabulosos. Hay un par de chicas que siempre vienen al CNP Date, que son de Samayaki, tienen una empresa de ropa y les ha ido muy bien. No solo como empresarias y emprendedoras, sino como profesionales, las dos ya graduándose de la universidad. Y cuando las miro, son chicas que siempre que están conmigo tratan de preguntar más. ¿Y usted? ¿Y esto? ¿Y qué piensa? Y digo yo, eso es lo que tiene que entender uno, quitarse esa capa de orgullo, de decir, ¿por qué le voy a preguntar a alguien más? Yo puedo aprender solito. Y más que eso, esa persona ya pasó donde yo voy a pasar. Y él me puede decir dónde pararme y dónde no pararme. Exacto, así dije yo. Usted que tiene experiencia en este tipo de eventos, ¿qué haría en mi lugar? Y yo me puse a pensar, que después me quedé pensando, si era un problema. O sea, mover, cancelar, decir, pero había que tomar decisiones. Había que tomar decisiones. Y creo que ese respiro de las personas que la aconsejaron alrededor, la hicieron ver un poquito más claro, porque hay un problema. Esa palabra de hubiera a mí me lastima mucho el corazón. Y si hubiera, y si lo hubiera hecho. Sí. Por eso a veces voy al gimnasio, sin ganas. Sí, porque no puede al otro decir, es que si hubiera ido ayer. No deprimido, cansado. Y a veces los días más fastidiosos que voy es cuando mejor me va en el gimnasio. Sí. Es cuando me va muy bien. Y me pasó hace pocos días que cambié del peso que estaba haciendo con Cristian, mi coach, a que él es alguien espectacular, que no solo es un buen entrenador, sino que lo sabe llevar a uno paso a paso, ¿va? Y creo que salí motivado ese día. Mira, le dije, no tenía ganas de venir hoy, pero me voy tan satisfecho, porque superé algo que había hecho. Y eso es como irme contento a mi casa. Creo que la vida tiene que ser así. Creo que todos los días tenemos que proyectarnos a eso y saber que si no lo logramos, viene un siguiente día al que lo vamos a lograr. Y que viene un siguiente día que podemos trabajar para lograrlo. Ahora, nada se va a lograr si no hay esfuerzo, si no hay corazón, si no hay decisión en lo que hacemos. Por eso yo siempre creo que la decisión supera la motivación. Totalmente. Y el poder recurrir, tragarse uno un poquito el orgullo, porque yo sé que las personas son muy orgullosas. Yo soy una persona muy poco orgullosa, la verdad. Pero es lo que me ha permitido también ampliar un poco en muchos sentidos. Pero el hecho de preguntar, de decidir, no basado en lo que te dice la otra persona, pero sí te ayuda muchísimo a ampliar el pensamiento, a verlo desde otro enfoque, y entonces ya no está solo el punto cerrado de donde yo lo estoy viendo, sino que hay otras opciones, y eso permite que nuestra mente siga liberando y siga aperturándose a poder decidir basado en otras situaciones. Entonces creo que sí es importante el buscar siempre a alguien que tenga más experiencia en una u otra manera, y como usted dice, no necesariamente tiene que ser alguien mayor, pueden ser en diferentes rangos. Yo tengo amistades de todas las edades. Yo digo, a mí me encanta conocer a personas de todas las edades. De hecho, en el gym tengo una de mis mejores amiguitas, es la más chiquita que tengo hasta el momento, tiene 18, pero es mi amiguita colágeno. Entonces me encanta porque me inyecta su energía, su dulzura, y todas las personas tienen algo que ofrecer, todas las personas tienen algo que dar, pero tenemos que estar en la disposición también de aprender. ¿Sabe que con eso del gimnasio a mí me da risa porque ahí tiene uno varios amigos, ¿va? Pero hace días saludo a un muchachito que no sé, le calculo tal vez unos 16 años, 15 años. Y se acerca ahí y lo mira uno y hace su cara así. Pero hace días me saludó en los vestidores y me trató de voz y me dio tanta curiosidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya venís al gimnasio. Sí, aquí vengo con muchas ganas porque quiero un día estar así, bien fuerte. Pero digo yo,
tiene todo el mundo a sus pies. Claro. Tiene todo lo que puede hacer. Entonces le digo, tranquilo, ya vas a llegar. De verdad, sí, ya vas a llegar a lo que querés. Ya vas a levantar lo que querés. Pero ya ahí lo miro sudando y con tantas ganas para hacerlo. Claro. Pero creo que la vida es eso, Carol. Y no solo el trabajo de hacerlo, sino algo que creo que está haciendo muy bien. Compartirlo con las personas. Totalmente. Para decirles a las personas de nuevo que no importa en dónde estén, importa a dónde quieren llegar. Y cuando se decidan a dónde quieren llegar, van a lograr eso. ¿Hay un proceso? Claro. ¿Que hay que dar pasos? Claro. ¿Que hay que caminar? Claro. ¿Que hay tropezones? Que hay caídas también, que toca levantarse, por supuesto. Claro. Y no importa de qué levantarse, importa a dónde uno quiere hacer que eso funcione. Totalmente de acuerdo. 3 preguntas para cierre de respuestas cortas. Bueno, si quiere, podemos ampliar. ¿Cuál es el mito más grande sobre la publicidad? Creo que mucha gente sufre porque cree que cuando hace un copy de alguien que lo está haciendo bien, le va a funcionar a él. Buen punto. La publicidad es la identidad de la estrategia y la innovación que tiene la marca dentro. Copiar nunca nos va a llevar al destino que queremos. Totalmente. ¿Qué vale más, creatividad o estrategia? Creo que muchas veces me han consultado eso y para mí creo que no compiten las dos. Creo que si hay poca estrategia y mucha creatividad, no funciona. Y si hay mucha estrategia y poca creatividad, tampoco funciona. Para mí son 2 parámetros que hay que entender. Estrategia es tener claro cómo voy a hacer esa jugada maestra de ajedrez para hacerlo. Y creatividad es cómo voy a lograr que eso lo haga. A mí me gusta el ajedrez, es una de las partes que me encanta porque también parece como la vida, ¿va? Y cuando me enfrento a alguien que es muy bueno, a veces trato de ser muy estratega y juego muy rápido. Trato de pensar muy rápido, porque los que son muy buenos piensan más. Y como cuando se juega contra ellos, a veces se usa reloj. Ellos saben que les queda poco tiempo en el reloj. Y muchas veces me han dicho, es que lograste ganar porque no me dejaste pensar. Claro, esa era mi estrategia. No lo quería dejar pensar, lo quería ahogar con sus minutos. Y no siempre me funciona porque hay quienes también se vuelven muy rápidos. Hace un tiempo ayudamos a un chico que me llevó el de la asociación de ajedrez, un chico del Valle de Palajunó. Tenía 11 años y jugó 5 partidas con 5 personas distintas de ahí de la oficina y a los 5 nos ganó. Y no las jugó primero uno, después las jugó simultáneas. ¡No! Tiró, se pasó con el otro, tiró, pasó con el otro, tiró. Yo fui el único que le logré aguantar 5 tiros. Espectacular. Wow. Y no lo querían dejar estudiar. Lo triste de la vida. Lo ayudamos y siguió estudiando. Que era parte de lo que queríamos. Qué bueno. Qué bueno. Hay una serie buenísima, paréntesis, Gambito de Dama, ¿ya la vio? Espectacular. Buenísima. Es más, la voy a volver a ver, me encanta. A ver, por último, aquí en la cámara. ¿Qué le diría al emprendedor que siente que el marketing no funciona? Creo que está equivocado porque el marketing es como una pieza clave en el emprendimiento. Pero de nuevo, el marketing no es creatividad, el marketing no es signo. El marketing es entender mi propuesta de valor y saber a qué mercado objetivo le voy a vender. Saber esa zona demográfica que voy a impactar, saber el poder socioeconómico y entender también que si lo voy a hacer es el mensaje justo que voy a llevar. Después del marketing ya puedo pasar a la parte de estrategia, innovación y creatividad. En buen chapín no va primero Photoshop y después marketing. Eso no funciona así. Nunca va a funcionar así. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por todo lo compartido. Me encantó. Creo que si tuviésemos más tiempo para seguir platicando de anécdotas, de experiencias, de muchísimas cosas, creo que sacaríamos más todavía. No, gracias. Más gracias. contenido, pero agradezco infinitivamente su tiempo. Gracias. Gracias también por el apoyo que he recibido de parte de CNP. Si nos han visto ahí en las pantallas, dice Mujeres Wow, sábado 7 de marzo. Y la verdad es que agradecemos muchísimo que nos permitiera esa presencia con nuestro evento. Y gracias también por todo su apoyo. Esperamos a usted, vernos Carol, en una gracias. próxima. Felicidades por transmitir con el podcast a las personas. Creo que esta labor es la que tenemos que hacer para que Guatemala siga
creciendo y siga logrando tener esos empresarios. Somos un país de emprendedores y creo que cuando la gente se dedica a hacer eso, eso es lo que hace que el Chapín esté bien, porque es trabajador para hacerlo. Pero felicidades y bueno, vamos a regresar y vamos a contar ahí. Claro que sí, seguiremos con un Muchas episodio gracias. seguramente más adelante. Recuerden que empezar desde cero no es una debilidad, sino una oportunidad para transformar tu vida. Soy Carol Contreras y nos vemos en el siguiente episodio.